noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche continuamos conversando con los candidatos a la presidencia de la República y hoy es el turno del candidato de la coalición URNG Maíz Huinac, el licenciado Amílcar Pop. Licenciado, buenas noches, bienvenido a Decisión Libre. Noches. Y para realizar esta entrevista me acompaña el periodista Antonio Barrios, él es jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro, buenas noches, licenciado Pop. Es un gusto saludarlos y saludar a nuestra audiencia en este espacio que está abriéndose para todos los candidatos a presidente de la República. Esta vez, como bien dice, nos acompaña el candidato de URNG Maíz Huinac. Así es, y bueno, candidato, vamos a iniciar rápidamente con las preguntas. La primera de ellas sería pedirle que por favor defina su ideología. Bueno, yo soy un hombre de pensamiento de izquierda, nací en la visión precisamente en defensa de los derechos colectivos de los pueblos y mi definición de izquierda precisamente se basa en que priorizamos los derechos colectivos, priorizamos la dignidad humana por encima del capital. Y creo que eso ya define un conjunto que de ahí surge política, decisión y acción humana. Hablemos un poco de cómo piensa trabajar de llegar a la presidencia de la República con quienes opinan o piensan diferente a su línea de pensamiento. Bueno, yo creo que ya llevamos más de casi 3 décadas de convivir con ideologías distintas, nuestro país, y 70 años de gobiernos de derecha. La guerra se acabó y los que pensamos distinto simplemente le apostamos al Estado de Derecho. Y así apostándole al Estado de Derecho estamos participando en este momento. Entonces creo que será lo mismo. Nosotros le vamos a apostar al Estado de Derecho, le vamos a apostar a nuestras propuestas que creemos generarían mejores condiciones para el país, mejores condiciones para nuestros ciudadanos, y no creo que habría algún tipo de confrontación fuerte en el país. Licenciado Pop, muchos teóricos, politólogos específicamente, cuestionan el por qué no se presenta en este proceso o en anteriores una alianza mucho más fuerte de los partidos de izquierda. Sin embargo, ustedes sí presentan una coalición, pero pues hay una oferta de partidos de izquierda también amplia, como hay de derecha, pero ¿por qué no presentarse o por qué no lograr esa unidad? Vea, nosotros nacimos con una vocación unitaria y presentamos nuestras propuestas a los otros partidos. Decidimos hacer esta alianza 2 partidos y un bloque democrático ciudadano, pueblos campesinos, indígenas, mujeres fundamentalmente y sindicatos autónomos que se suman como bloque cívico ciudadano. Los demás pues no logramos los acuerdos de contenido programático y de decisión de candidaturas. Entonces el MLP decidió ir solo porque creyeron que pues era su estrategia y dijeron que no querían ningún tipo de acuerdos ni negociación. Y pues la otra opción fue Semilla y no nos pusimos de acuerdo en los contenidos programáticos que íbamos a impulsar y en la definición de la candidatura presidencial y vicepresidencial. Entonces nosotros decidimos que quienes sí aceptaron una línea democrática de lucha por los pueblos indígenas, reforma estructural del Estado, defensa de las mujeres y lucha radical contra la corrupción, pues con ellos coincidimos. ¿Esas serían las principales diferencias que usted describiría entre los partidos de la coalición que usted representa y los que acaba de mencionar, que también pertenecen a la izquierda, o hay más? Hay más razones. ¿Cuáles serían? Las siguientes eran las candidaturas. Difícilmente MLP iba a cambiar su propuesta. Huinac y la coalición URNG y las organizaciones sociales que acompañaban planteaban mi candidatura como un producto de 14 años de construcción y Semilla pues también tenía una candidatura presidencial. Fue difícil y también los contenidos técnicos programáticos. Pero digamos, más allá de las diferencias en cuanto a las candidaturas, en la línea de pensamiento de estos partidos de izquierda, ¿cuáles son las principales diferencias? Bueno, digamos que nosotros nos perfilamos hacia una transformación de Estado. Quizás Semilla todavía no ha definido esa línea fuerte y entonces creyeron que todavía no era el momento de luchar por esa definición. En cuanto al MLP, perdón, Antonio. Bueno, el MLP en definitiva nunca tuvo ninguna intención de unidad, entonces ya no hubo tiempo ni siquiera de ver nuestros ejes temáticos. ¿Y qué conclusión saca usted cuando en un país donde la mayoría de la población es indígena, solo exista
pues usted como candidato de opción de los pueblos indígenas. Eso muestra precisamente que vivimos un Estado profundamente racista. El Estado está hecho desde hace 200 años para determinado grupo étnico. Vemos, por ejemplo, el gabinete de hoy. En el gobierno no hay ningún indígena. Eso muestra la exclusión histórica hacia nuestros pueblos. En la ejecución presupuestaria con prioridad hacia determinado grupo étnico, blanco y mestizo urbano, mientras que hospitales grandes no hay en regiones indígenas, por ejemplo, educación, etcétera, y seguridad. Hemos llegado al extremo que los pueblos indígenas están recuperando sus propias prácticas para garantizar la seguridad en sus propios pueblos. Totonicapán, Sololá, Nevaj, Santa María Chiquimula, solo por citar ejemplos. Y así hay una línea de grupos de pueblos indígenas que prefieren organizarse solos porque el Estado no les garantiza seguridad. Licenciado Pop, ¿está Guatemala preparada para un presidente indígena? Soy una persona indígena, soy maya cachí, soy guatemalteco. Y mi ilusión y mi vida la he dedicado por construir una plataforma en donde en una mesa nos sentemos indígenas, mestizos, blancos, del color que seamos, mujeres, hombres, jóvenes, y tomemos decisiones importantes de país de manera democrática. Y en la misma línea de idea que nos expone, ¿cuál es su mapa sobre esos grupos con los que tendría que entrar a negociar, a tener alianzas, a sentar las bases de un gobierno eventualmente comandado por usted? Yo creo que el pueblo y los guatemaltecos son una masa social digna a la cual nadie le ha puesto atención. Y los últimos 70 años de gobiernos de derecha le han puesto atención. Por ejemplo, el CACIF no hace elecciones ni compite, pero está en 56 espacios de toma de decisiones por mandato legal. Eso me parece injusto. Ni los migrantes tienen eso. 4 millones de guatemaltecos que aportan 18 mil millones de dólares al país al año, y toda la producción en exportación llega a 15 mil millones de dólares. Y los migrantes no tienen ninguna cuota de poder. Entonces, el pueblo de Guatemala no está en el ejercicio del poder ni en las ansias del poder. Lo que queremos nosotros es transformar ese modelo de ejercicio de poder para poner al gobierno y al Estado al servicio de la población. Y ahora que menciona el CACIF, ¿cuál es su relación con el sector privado? ¿Cómo se lleva la coalición con los representantes del mismo? Bueno, con los representantes ahora quizás no tenemos una relación fuerte ni la necesitamos, digamos. Estamos haciendo propuestas. De hacer gobierno, creo que mantendríamos una muy buena relación con los empresarios. Nosotros tenemos 2 criterios. 1, los empresarios deben de pagar impuestos de manera transparente y justa. Y 2, deben pagar salarios dignos. Y 3, pues que hagan cuanto dinero pueda. Enhorabuena, porque eso beneficia a la población, a los trabajadores y al fisco. Ahora, si evaden impuestos, si históricamente han subutilizado los recursos del Estado, han evadido impuestos, no pagan salarios justos, y peor aún, 25 mil millones, según los datos del Ministerio de Finanzas, son de privilegios fiscales, ahí ya tenemos mucho de qué hablar. ¿Esa es la lectura que usted hace actualmente del sector privado que tenemos? Yo no, el Ministerio de Finanzas informa. ¿Y cuál es la lectura que usted hace? Que eso no es justo. Y que en todo caso, por ejemplo, doña Juana Pérez en Santa Cruz del Quiché tiene su carreta de venta de pollo, la señora se enferma, quiebra, se le arruina su producto. ¿Ustedes creen que el Estado la va a ayudar? Pero si ven, hoy he oído una propaganda del huevo, por ejemplo, que compre huevo, 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 y hasta una canción. ¿Quién paga eso? Ministerio de Economía. El huevo y las avícolas son la tercera industria más rentable, de la tercera grupo de familias más ricas del país, y nosotros les pagamos su publicidad. Eso no es justo. ¿Y qué cambiaría usted de pues llegar a la presidencia de la República? En vez de tener 25 mil millones de privilegios a determinadas familias, usaríamos unos 10, 15 mil millones para los más pobres. Garantizar el incentivo a la productividad. Yo creo que es un grave error andar repartiendo bolsitas de comida transgénica, arruinando la vida de la gente, y en vez de generar capacidad productiva. Desde la base, desde lo que pueda. Hay tanto talento y tanta capacidad en el país que la gente necesita un empujoncito. ¿Pero qué recibe? 30% de intereses bancarios.
60% de intereses en tarjetas de crédito. ¿Quién en Guatemala va a invertir así desde su muy pequeña capacidad económica? El Estado tiene que intervenir y tiene que mejorar esas condiciones. Por eso somos de izquierda, porque nos interesa que la gente tenga nuevas oportunidades y no que la concentración del capital y nuestros impuestos sigan en 25,000 millones beneficiando a un sector tan pequeño y con muchas riquezas. Licenciado Pop, y hablando de otros sectores, ¿cuál es la propuesta para trabajar con otros? Y menciono particularmente dos, Codeca y, por ejemplo, los sindicatos como el de Joviel Acevedo, por poner un ejemplo. Codeca es una ONG. En Guatemala hay 4,000 ONGs. Creo que no va a haber tiempo para trabajar con cada una. Codeca tendrá su agenda. Habrá que ver que esté en la lógica legal y, por supuesto, legítima. Pero usted, ¿qué piensa de ellos? ¿Qué piensa del actuar de Codeca? Pues simplemente no he revisado con detalle el ejercicio de Codeca y no me atrevería a calificar como de ninguna otra, en tanto la dimensión de el ejercicio del poder es otro. Me he preocupado más cómo ejercer el poder en la lógica de la distribución de la riqueza en el país, por ejemplo, y por eso les daba el ejemplo anterior. Ahora bien, con los sindicatos, yo soy un abogado que me declaro laboralista y defenderé los derechos de los trabajadores. De hecho, el sindicato todavía sigue siendo la única instancia de defensa de los derechos de los trabajadores y la única posibilidad que ha logrado en la historia de la humanidad las condiciones de los trabajadores que todos gozamos, feriados, beneficios, horas extras, jornada, etc. Pero se ha viciado la relación con algunos dirigentes. Eso hay que corregirlo. Por ejemplo, Joviel Acevedo. ¿Qué pasa con Joviel Acevedo? Los políticos no deben ni pueden pactar ni impunidad ni estabilidad de gobierno con los sindicatos. Eso ya debería ser delito. Habría que revisar esas acciones. Es Joviel Acevedo o cualquier otro. Sindicatos como el Congreso, que fueron muy cuestionados y que yo estuve en la reforma importante que se hizo en el Congreso, y otros muchos sindicatos que han extorsionado al Estado. Pero el problema no es el sindicato, es como un matrimonio. El matrimonio no es malo. El malo puede ser cualquiera de los cónyuges que termina extorsionando a la otra parte. Y ese es el problema. Tenemos que dignificar a los sindicatos y a los trabajadores de manera tal que estén felices produciendo y trabajando, pero también que sean responsables con el resultado de su trabajo y la evaluación constante en sanciones incluso. Hoy, 60 maestros acusados de violaciones sexuales, abuso sexual, todos protegidos en la impunidad del Ejecutivo, del Ministerio y del sindicato. Eso no es el objetivo del sindicalismo. Bien, usted ha mencionado el Congreso de la República, ha sido diputado. De llegar a la presidencia de la República desde el Ejecutivo, ¿cómo piensa trabajar con el Congreso? Bueno, el Congreso es una representación democrática importante, por supuesto, es un poder de Estado. Históricamente el Congreso lo que hace es extorsionar al Ejecutivo en obra. Nosotros lo que queremos hacer es, primero, garantizar la ejecución de la obra de manera transparente, obra de calidad, incluso en la primera fase, tener una auditoría internacional, no interna, guatemalteca. Vamos a buscar los medios, los recursos para garantizar. Yo creo que es una exageración que el kilómetro de cemento nos esté costando entre 2.5 millones de dólares hasta 3 millones de dólares. Eso es un robo. Estamos pagando 2 y 3 veces el mismo kilometraje de cemento. Ya llegaron a pintar hasta Belice, según los documentos, nos están robando. Entonces tenemos que parar eso. Por supuesto, ahí tiene mucho que ver el Congreso. En el tema de vivienda, la vivienda y el fondo de vivienda ha sido un agujero de corrupción en donde muchos congresistas piden sus cuotas. Entonces todos son cuotas. Y creo que eso simplemente hay que transparentar. Yo apoyé lo que en su momento llamábamos el inventario de proveedores del Estado. Lo convirtieron en otra cosa, incluso listo para hacer lo que llamamos también el inventario inverso, la subasta inversa. Uno cuando compra un boleto aéreo en internet, uno hace su propia subasta inversa, ¿no? El que menos le cuesta, eso es lo que compra. Y uno está, si no puede un día, empieza al otro día y uno anda viviendo esa subasta inversa. El Estado podría hacer eso. Reducimos, ahí sí, muchos capitalistas y de derecha no entienden que es libre mercado. Lo que quieren son privilegios. Ahí sería libre mercado. Competencia, libre mercado, eficiencia, calidad de la obra. Sería perfecto.
Entonces, lo que vamos a promover es, bueno, compitan con capacidad y precio, calidad de la obra. Y eso le daría a Guatemala una transformación y reducimos hasta un 30% la corrupción en una primera fase. Los entes internacionales hablan, Transparencia Internacional, Guatemala pierde 30.000 millones de quetzales en corrupción. Compra de obra, compra de bienes y servicios. Si reducimos los 25.000 millones de privilegios fiscales y reducimos corrupción de 30.000 millones de quetzales y revisamos los impuestos y lo que llaman regalías, impuestos sobre la industria extractiva, y transparentamos la recaudación tributaria, donde el Banco Mundial dice que los millonarios en Guatemala pagan 1.5% de impuestos sobre la renta y nosotros, que todos los que tenemos un salario visto y visible en la renta, pagamos 7%. ¿Por qué los millonarios pagan 1.5%? Ahí recuperamos hasta 20.000 millones. Si sumamos todo eso, el tope de la recaudación tributaria llegaría hasta 140.000 millones. No necesitamos prestar dinero. Somos un país rico. Y no estamos hablando de aumentar un solo centavo de impuestos. Vamos a interrumpirle en este momento, licenciado Pop. Tenemos que hacer la primera pausa del programa y más adelante seguiremos hablando de su propuesta. Gracias por su sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio el candidato a la presidencia de la República de la coalición URNG Maíz WINAC, Amílcar Pop. Así que ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche estamos conversando con el candidato a la presidencia de la República de la coalición URNG Maíz WINAC, el licenciado Amílcar Pop. Para realizar esta entrevista me acompaña el periodista Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. Candidato, en este momento vamos a presentar un segmento en el que le vamos a decir una serie de palabras clave para que usted nos dé a conocer cuál es su opinión sobre ellas y que pueden estar relacionadas con su plan de gobierno y su línea de pensamiento. Para esto tenemos 3 minutos aproximadamente, así que comenzamos ahora, Antonio, con la primera palabra. Así es, Alejandra. Vamos con el primero. Energía eléctrica. Una necesidad urgente en todo el país, pero que debe ser administrada con justicia social. Minería. Una actividad problemática en la convulsión social y enemiga del medio ambiente que hay que revisar. Seguridad. Urgentemente tenemos muchas decisiones que poner en práctica. Ideología de género. Bueno, creo que es importante la lucha contra las desigualdades independientemente de la pugna de las definiciones. Pena de muerte. Los jueces definen eso, no el Ejecutivo. Cualquier candidato que hable de eso le miente al país. Codeca. Una ONG que no tengo el gusto de conocer. Pueblos indígenas. Una maravillosa riqueza subyugada en el país, víctima del racismo histórico y que merece todas las oportunidades en igualdad en Guatemala de aquí en adelante. Narcotráfico. Un mal global, un mal necesario que tratar para tener respuestas globales y tener la madurez de verlo de manera regional. Populismo. Un grave problema que la derecha nos ha condenado y por eso nos ha gobernado 70 años y un riesgo para cualquier propuesta política en cualquier país. Democracia. Una aspiración que todavía no hemos logrado y que todavía sigue en duda si algún país lo ha logrado, pero por lo menos una aspiración político en la sociedad. Justicia. Igualmente es un valor, es una aspiración que tenemos todos y que seguimos luchando para tener claridad en el órgano que corresponde. Corrupción. Quizás el cáncer más desgraciado, y disculpen la expresión, porque ha traído desgracia al país y que ha sido engendrado desde que se engendró el Estado, cuando el Estado se ve como un instrumento de enriquecimiento. Lavado de dinero. Una práctica lamentablemente muy común y que le ha dado una estabilidad incluso al sistema financiero privado guatemalteco. Migración. Una lamentable consecuencia de la incapacidad de nuestros últimos 70 años de gobiernos y que hace que nuestra juventud prefiera irse a cualquier otro país y es una fuga de cerebros y una fuga de talentos en Guatemala. Muy lamentable. Desnutrición. Es un problema que debe tratarse inmediatamente. Guatemala es víctima de sus gobiernos. Este año 450 millones no fueron ejecutados en la lucha contra la desnutrición. Libertad de expresión. Pilar de la democracia, es importante fortalecer las condiciones para que exista la libertad de expresión. Congreso.
el reflejo de nuestra sociedad con sus lamentables realidades y el escenario de la definición del ejercicio del poder y la discusión del poder. Bien, con esto concluimos este segmento. Licenciado Popp, llama la atención su opinión sobre minería, sobre desnutrición, sobre migración, y a propósito de ello, ¿cuáles serían los principales ejes de su propuesta de gobierno alrededor de ello? En el orden que lo planteó, minería. No sabemos cuánto se llevaron en oro. Dicen que nos dejaron el 1%, pero también nos dejaron 14 proyectos inactivos de agua potable, contaminación ambiental, contaminación en las fuentes acuíferas, solo a la mina Marlin, y 4 municipios en su alrededor en extrema pobreza. Las páginas y las imágenes del subdesarrollo total. Si alguien me viene a decir en Guatemala que minería es desarrollo, que vaya a enterrar las narices en la pobreza extrema del Estor, 40 años de explotación de níquel y uranio, en San Mateo, San Miguel, Ixtatán, Zipacapa, los municipios más pobres del país, desnutrición, enfermedades, contaminación ambiental, destrucción del planeta, etc. Nosotros vamos a suspender todas las licencias de exploración y explotación minera, a suspenderlas y revisarlas bajo 3 criterios: beneficio al Estado, beneficio a la población y una nueva modalidad de respeto a la naturaleza. Si no cumple esos 3 procesos, el país no necesita eso. En el caso de migración y desnutrición. Migración, creemos que es importante reactivar la economía, generar empleo, generar oportunidades. Los estudiantes jóvenes hoy salen de 5º bachillerato y no tienen ninguna posibilidad de integrarse a un modelo económico, a la productividad. Tenemos la propuesta de crear 20 institutos tecnológicos para generar capacidad productiva en el país. Los guatemaltecos tenemos capacidades para producir. Segundo, la industrialización del agro. Los campesinos siguen con su asadón y su arado. Hace 200 años el mundo entró a la industrialización. Tenemos que dar ese gran paso. Y esos 25.000 millones que decíamos, vamos a administrarlo muy bien para darle industrialización al agro, a los pequeños campesinos. Eso dispara las economías de manera horizontal. La teoría de la cascada del neoliberalismo ya vimos que fracasó, y creo que es importante aplicar la teoría económica horizontal a partir de la industrialización de los más pequeños. Justo yo tenía entre las preguntas esa propuesta que usted hace de industrialización del agro y mejora de la productividad económica. ¿Cómo llevarla a la práctica en un país donde obviamente, como usted nos dice, pues hay una gran cantidad de población que no tiene estos procesos industrializados o mecánicos o tecnológicos, pero hay un sector privado que pues obviamente ha utilizado toda esa industrialización? La tecnología de punta solo la encuentra en la industria de la palma africana, del azúcar, y que eso no beneficia a los pobres. ¿Y cómo ahí es el la drama propuesta de los trabajadores ahí es terrible, pero no hablo de eso. Nosotros pensamos transformar el Ministerio de Agricultura, que solo sirve para esos que mencioné, transformar el Ministerio de Economía con esas 2 vertientes, la tecnificación para la productividad y la industrialización del agro. Y tercero, la mejoría y la transformación del Ministerio de Educación. No podemos, insisto, seguir produciendo jóvenes con una intelectualidad tan baja sin productividad. A mí me encantaría ver un joven de 18 años egresado de su secundaria a la par de un joven alemán y un joven japonés, y que los 3 tengan los mismos estándares como el guatemalteco. ¿Eso es un sueño? Creo que no. Es simplemente metas alcanzables si reducimos corrupción y aumentamos capacidad. Licenciado Popp, la palabra transformación es muy amplia. Habla de 3 ministerios que serían transformados durante su presidencia. ¿A qué se refiere específicamente? Primero, necesitan más recursos. Y segundo, nuevamente, no quiero repetir el ejemplo del huevo. Podríamos ver el ejemplo de las agroexportaciones y los productos no tradicionales. Estamos concentrando nuestra riqueza como país a beneficiar y a multiplicar la exportación, y los números solo de unos cuantos. Nuestra propuesta es democratizar esos beneficios, ya no solo unos cuantos, tener más dinero para beneficiar a miles y miles de familias en producción, en tecnología y en su capacidad de producción agrícola. Simplemente dar el paso a ser un país industrial. Tenemos los recursos, ahí en números podemos revisar que sí tendríamos los recursos para impulsarlo, y eso vendría inmediatamente en impuestos y en un crecimiento económico muy pronto. 20 institutos de tecnificación en el país, en 3 años tiene juventud produciendo. Si multiplicamos capacidades de estos ministerios
en acompañamiento, en crédito, tecnificación, formación a miles y miles de guatemaltecos, por Dios, Guatemala sería un Japón en 20 años. Revisando los ejes de su propuesta, encontraba un concepto que usted propone, un nuevo modelo económico que proteja a la población guatemalteca. ¿A qué se refiere exactamente y cómo sería ese cambio? Entiendo que parte de ello es este proceso de industrialización, pero ¿qué más conllevaría ese cambio de modelo, licenciado Pop? La primera fase es la transparencia de la recaudación tributaria. Ya puse los ejemplos de la recaudación tributaria. Hoy el 87% de la recaudación tributaria es IVA y es impuestos sobre la renta, impuestos directos. 87%. ¿Y quiénes pagan el IVA? Clase media y los pobres. Porque los ricos la piden de vuelta, ¿no? 5.000 millones de quetzales a Anacafé, no sé cuántos miles de millones al azúcar por la vitamina A supuestamente, y en fin, la lista es larga. Entonces, transparencia de la recaudación tributaria. Segunda fase, redistribución de los recursos, transformando el Ministerio de Economía, que ya no solo tiene que ayudar a unos cuantos, ni a aquellos del huevo y de las gallinas, sino a más gente. Transformación del Ministerio de Agricultura, que ya no va a estar dedicada solo a las 5 o 6 familias que dedican a la agroindustria del país, sino a miles de familias en todo el país. Después, Ministerio de Educación, generar las capacidades en la juventud y tener, no como dijo un expresidente, mano de obra para hacer muros, no, tener las mentes brillantes guatemaltecas produciendo desde temprana edad. Eso nos daría una nueva dimensión económica. Eso es transformar el modelo económico. ¿Y con el Ministerio de Desarrollo qué haría? ¿Cómo lo enfocaría en esta? Todavía concepto está en discusión porque tenemos que reaccionar a lo inmediato. La gente se está muriendo de hambre, pero eso es temporal. Lo que tenemos que hacer es garantizar la formación para la gente y hacerla producir. Es decir, y erradicar nada asistencialista. Nuestra prioridad no es el asistencialismo, nuestra prioridad sí es la urgente necesidad de tratar la desnutrición grave, el hambre, sí hay que tratarlo, no vamos a dejar morir a la gente, pero nuestra prioridad desde el Estado debe ser impulsar la productividad, porque el asistencialismo solo crea clientelismo. Y eso es manipulación política. Esa transformación de la que usted habla seguramente pasa también por quienes van a dirigir las diferentes dependencias del Ejecutivo. Ya tiene definido su gabinete de gobierno y este estará integrado también por personas indígenas. Por supuesto, le queremos apostar al 50-50. 50% de mujeres, 50% de indígenas, 50% de mestizos. Somos un país multicultural y multiétnico. No olvidaremos a los incas y a los garífunas. Pero por supuesto está en discusión, creo que es muy temprano, hemos hecho algunas propuestas, de hecho, gente muy buena, expertos, nos han apoyado a la definición de nuestras propuestas. Por ejemplo, hay que reformar el Ministerio de Trabajo. Incluso estábamos revisando en nuestra política macroeconómica, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, Estados Unidos y su reserva nace no para dirigir la política monetaria únicamente, sino para impulsar la creación de empleo, la Reserva Norteamericana. Y nuestra Junta Monetaria solo está creada para garantizar la estabilidad de la moneda y la política monetaria. ¿Por qué no también le ponemos como objetivo impulsar el empleo? ¿Por qué no le ponemos como objetivo activar la capacidad financiera de gobierno, que fue la que se le quitó en el año 93 con la reforma constitucional? Por eso es que creemos en reformas profundas de Estado y tenemos que tener esa capacidad. No era mi idea, se la tomé a uno de los expertos que llegó a explicarnos esos modelos macroeconómicos para generar política macroeconómica y a ellos estamos dispuestos a pedirles que sean nuestros ministros en el gabinete. Vamos a seguir hablando de ese modelo en el siguiente bloque. Tenemos que hacer una pausa en este momento. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Hoy estamos hablando con el candidato a la presidencia de la República por la coalición URNG Maíz WINAC. Es el licenciado Amílcar Pop. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy está con nosotros en el estudio el candidato a la presidencia de la República por la coalición URNG Maíz WINAC, el licenciado Amílcar Pop, y me acompaña para realizar esta entrevista el periodista Antonio Barrios. En este segmento, licenciado Pop, vamos a plantearle una serie de preguntas con opciones de respuesta para que usted nos defina su línea de pensamiento. Comenzamos ahora con la primera pregunta, Antonio. Así es, Alejandra, gracias. ¿Autopista con cobro de peaje o sin peaje?
Creo que sin cobro todavía no es justo el cobro en el modelo económico en el que nos encontramos. ¿Nayib Bukele o Daniel Ortega? Hay ninguno de los dos. Otras veces, bueno, vamos a hablar más adelante de eso. ¿Más o menos presupuesto para el ejército? Creo que con lo que tiene se puede optimizar. ¿China o Taiwán? Taiwán compra y soborna funcionarios probado judicialmente, por lo tanto nosotros no queremos nada con corruptos. ¿Eso significa que iría con China? Si China nos invita a una relación justa y ética. ¿Cárceles públicas o privadas? Públicas. ¿Menos o más impuestos? Suficientes. Podemos hacer mucho. ¿Trump o Biden? Trump es un ciudadano norteamericano como millones, entonces creo que una política exterior es con el presidente vigente en Norteamérica. ¿Izquierda, derecha o centro? Soy de izquierda y no temo en decirlo. ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? Ninguno de los dos, son una catástrofe para el país. Enemigos de la humanidad los dos. ¿Putin o Zelensky? Creo que Putin ha hecho un impulso no solo económico en el otro lado del planeta y sería interesante analizarlo mejor. ¿Legalizar las drogas o aumentar las penas? Creo que hay que discutirlo globalmente. ¿Pro vida o pro aborto? Pues amo la vida y la hemos defendido, pero el pro vida es la hipocresía política de muchos como nuestro presidente Yamatei. ¿Iván Velázquez o Consuelo Porras? Por supuesto, Iván Velázquez, a pesar de eventuales errores que pueden verse. A ver, terminamos el segmento, licenciado Pop. A mí me llamó la atención cuando le preguntamos sobre Nayib Bukele o Daniel Ortega, no quiso inclinarse por ninguno de los dos. Tengo entendido, y dígame por favor, si en otras ocasiones usted ha apoyado a Daniel Ortega. Nunca. ¿No? No. ¿Y con qué presidente de Latinoamérica usted se identifica más? Vea, eso de apoyar presidentes siempre ha sido un talón de Aquiles para nosotros en la izquierda, porque si algún presidente de izquierda se comete un error, entonces nos lo reclama. Por eso dije que nunca he fijado una posición en favor de nadie. Respeto la soberanía de los pueblos. Admiro el trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Creo que hay un trabajo importante que está impulsando Petro con Francia Márquez. Y por supuesto que también he admirado mucho de la política de Correa, aunque nunca estuve de acuerdo con todo. Hay errores ahí que se cometieron, especialmente con pueblos indígenas. Nunca he tenido el recato para decirlo que algunos gobiernos de izquierda no terminan de comprender la necesidad de crear una plataforma más amplia para gobernar un país, no a un sector. ¿Y con Boric? Boric también me parece maravilloso el impulso. Creo que ahí por él o no sé por quién, faltó algo de madurez en el manejo de un plan a largo plazo. No lo ve como una nueva izquierda como se pintó. El problema es que esa nueva izquierda se interrumpió. Ya perdió la posibilidad de transformación del Estado. Entonces, tristemente, hay que ver qué no funcionó para que la cosa continuara, ¿no? Y a partir de lo que está pasando en toda América con la izquierda, ¿cuál cree que es el futuro de la izquierda en Guatemala? La nuestra y la que nosotros decidamos. No me gusta calcar nada. Ahí se quedaría. Sí. Yo lo quiero regresar un poco al eje de su propuesta de gobierno. Si le pedimos que defina 3 temas urgentes con los famosos 100 días, los primeros 100 días, ¿cuáles serían sus primeras 3 decisiones en esos 100 días? Seguridad. Hay que arrancarle la autoridad del sistema penitenciario a los delincuentes. Recordemos que Álvaro Arzú entregó el gobierno de los presidios a los delincuentes cuando se fueron a la cárcel el padre e hijo, ya ni me acuerdo de los nombres de estos señores. Entonces, y se reformó la ley y les entregaron las directivas del sistema penitenciario. De hecho, la ganan con crack, con cocaína y 200 quetzales y los eligen juntas directivas de presos. Hay que quitarles ese gobierno. Es urgente. Con eso lo quitamos y al día siguiente 70% de las extorsiones se dejan de dar en Guatemala. 2, reactivación económica. La transformación de estos 2 ministerios que les decía es inmediato, porque entonces inmediatamente empieza a ayudar a un proceso de reactivación, de cultivo y de sobrevivencia. La gente quiere comer y entonces eso en meses da resultados.
Y tercero, transparencia en la recaudación tributaria. Con esos 3 temas, en 100 días, tenemos un nuevo modelo de Estado. En un minuto, candidato, porque tenemos que pasar a la firma del documento. Usted, en el tema de seguridad, por ejemplo, la mayoría de candidatos a la presidencia de la República que han pasado por este foro dicen simpatizar con las propuestas, por ejemplo, de Nayib Bukele. Usted no lo mencionó. ¿Quiere decir que usted no está de acuerdo con lo que él ha impulsado en El Salvador? No necesariamente no estoy de acuerdo, solo que no lo tomaría como un ejemplo al 100%. Simplemente Guatemala tiene sus propias características, tenemos cárceles de hace 100 años, tenemos un sistema, como les dije, que Arzú le entregó a los delincuentes. O sea, no necesito ir a preguntarle a Nayib Bukele de que debemos quitarle el gobierno de las cárceles a los delincuentes, por ejemplo. Y en el tema de seguridad, no necesito ir a preguntarle ni a Bukele, ni a Trump, ni a no sé quién, que debemos reformar nuestras leyes y garantizar que los policías tengan mejores condiciones, mejor salario y que sus jefes no les estén robando el dinero de su uniforme, sus balas y sus botas. O sea, eso es lo que hay que hacer en el sistema de la seguridad interna del país. Y algo muy rápido, con el narcotráfico y el dominio territorial que tiene, ¿cuál es la propuesta? Nosotros necesitamos hacer un diálogo regional primero. No podemos solos. Ya ve que eso parece una vejiga de agua. Empuja de un lado y otros tienen el problema. Tenemos que tener capacidad de enfrentar el crimen organizado en el país, pero también la diplomacia necesaria para que nuestros vecinos también sumen a esas batallas. Bien, licenciado Pop, en este momento le vamos a pedir, por favor, que nos dé a conocer cuál es su principal compromiso con el país. Usted ya lo ha escrito en la hoja que le hemos entregado y después de leerlo ante nuestras cámaras y darlo a conocer a la audiencia, le vamos a pedir que ponga su firma, por favor. Muy bien. Leo de principio a fin. Sí, por favor. Bueno, yo, Amílcar Pop, me comprometo a iniciar un proceso de transformación de Estado hacia un Estado plural, luchar contra la corrupción, luchar por una educación de calidad y, por supuesto, luchar por seguridad para todos, a promover la creación de empleos, crear vivienda, luchar por la salud y las medicinas más baratas, crear e impulsar políticas de crecimiento económico, e impulsar la industrialización agrícola, luchar por los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, así también como de la juventud, defender los derechos de los migrantes. Bien, pues le vamos a pedir por favor que ponga su firma en este momento. Es un documento que al ganar la presidencia de la República sería publicado en las páginas de Prensa Libre. Gracias, el licenciado Pop. Y para finalizar, brevemente, ¿cuál sería su primera acción de ganar la presidencia de la República al día siguiente de conocer qué es lo que anunciaría usted y el 14 de enero qué es lo que estaríamos viendo? Yo creo que el 15 de enero entraría en vigencia el reglamento del Ministerio de Gobernación y Sistema Penitenciario para reducir el 70% de la extorsión contra tiendas, negocios, transporte extraurbano, porque les vamos a quitar la autoridad del sistema penitenciario a los presos primero. Y de ahí todas las decisiones que hemos impulsado y hemos planteado. Bien, pues licenciado Pop, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre 2023. Muchas gracias a ustedes. Gracias a la audiencia. Hoy nos acompañó Amílcar Pop, él es candidato a la presidencia de la República por la coalición URNG Maíz Winaki. También estuvo con nosotros Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre. Les invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas, Antonio. Así es, Alejandra, le agradecemos al licenciado Pop y los invitamos a que sigan informándose a través de prensalibre.com, guatevisión.com, nuestra edición impresa y por supuesto a través de Guatevisión. Así que les deseamos una feliz noche y que la pasen bien. Estén pendientes, regresamos con ustedes el próximo jueves. Buenas noches, que descansen.